Listo. Bienvenidos amigos y compañeros a la Casa del Pueblo Miraflores. Fraterno saludo a todos los amigos que nos ven en Facebook y en YouTube. Hoy martes, en la 7ª conferencia del ciclo de Agenda Social del APRA, que dirige el compañero Enrique Valderrama. Saludamos la presencia de nuestros invitados, Nancy Arellano Suárez y Miguel Ángel Rodríguez Maquet, quienes tratarán el tema de la agenda social y migración. Saludamos también la presencia de nuestro secretario nacional de organización, compañero Enrique Melgar. Dejamos la conducción del evento. Queridos compañeros y amigos, muy buenas noches. Agradezco mucho su participación el día de hoy, su asistencia. Quiero además agradecer la amplitud democrática del canciller internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maquet por venir al local del Partido del Pueblo para dar algunas perspectivas sobre el tema propuesto. Igualmente a Nancy Arellano Suárez, que además es politóloga, que hace un trabajo muy importante desde la sociedad civil por el tema de la migración. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y ya compañeros, ya le tomé nota. Bueno, les decía que este es el 7º evento de la agenda social. El primero, como ustedes saben, ha sido alrededor del tema laboral. El segundo fue alrededor del tema de la MIPE. En el tercero hemos hablado de salud pública. En el cuarto hablamos sobre la agenda constitucional. Hemos hablado además sobre el asunto de la educación en el país. Y en esta 7ª edición justamente vamos a enfocar algunas perspectivas con la exposición de nuestros amigos invitados sobre el asunto migratorio. Quiero agradecer también además de los expositores la presencia del compañero Enrique Melgar, secretario nacional de organización, para quien pido un fuerte aplauso. A los legítimos miembros, además, directivos e integrantes de la Comisión Política Nacional, acá presente, la compañera Carmen Najarro, el compañero Moisés Tamini del Valle, el compañero Antonio Mauricio Alor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero saludar especialmente a dos expositores que han participado ya en las jornadas de la agenda social, que hoy están presentes, dos cuadros técnicos muy importantes además para la democracia social en el país. Quiero saludar a José Alonso Sandón, quien expuso en Barranco el tema de salud mental, y a Miguel Estela, que expuso en esta misma base sobre la agenda constitucional. Fuertes palmas también para ellos. Gracias por acompañarnos en esta a todos los compañeros militantes que hoy día se han dado cita. Reitero mis disculpas por haber empezado 18 minutos tarde. Usualmente empezamos siempre a los 8 puntos. Vamos a arrancar en la dinámica usual, que es la de dos exposiciones de 25 minutos, una ronda de preguntas breve de 1 minuto cada uno, por favor. Tenemos experiencia sobre eso. Y una ronda de respuesta y cierre final de los expositores. Sin más, y reiterándole la gratitud, quiero presentar al ex canciller e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maquet, quien nos honra con su presencia el día de hoy y con su exposición también. Lo recibimos con fuertes palmas. De adelante para hacer una intervención, por favor. Muchísimas gracias. Me siento en verdad muy emocionado de venir a esta sede de la Casa del Pueblo. Todas las sedes, todos los recintos del APRA son Casa del Pueblo. Y mi saludo al secretario general de organización del Partido Aprista aquí. Mi saludo a Enrique Valderrama, que ha tenido la gentileza de convocarme
mi saludo a todos los que integran nuestra mesa, directos miembros, dirigentes, a todos y cada uno de ustedes, y en especial mi saludo al honorable jurista y amigo Moisés Tambini. No puedo comenzar mi alocución en esta noche que yo debo confesar que la he esperado, y voy a decirles mi confesión. Con abuelo aprista, trujillano, madre aprista, trujillano, y una familia empoderada en el aprismo, ¿cómo no me voy a sentir emocionado de venir a un espacio donde el imaginario de mi vida personal desde muy pequeño estuvo muy ligada a Víctor Raúl Ayala Torre? Una de mis últimas columnas en el mes de abril, a propósito del fallecimiento del expresidente García, recordaba a mi abuelo aprista, mi madre aprista que está viva, casi 90 años, y por supuesto a mi tío Jorge Idiáquez, padre de mi tía Teresa Ramírez. Entonces yo me siento en verdad con la licencia que corresponde, muy gratificado de estar acá. Mi saludo también, por supuesto, a Nancy Bellán, que es politóloga y que nos acompaña en esta noche. Yo quisiera ser concreto, directo, como siempre lo he hecho en mis conferencias, en un tema al que yo he sido convocado. Primero felicitar porque no puede ser de otra manera el título que no sea la agenda social. Si uno habla de migración, tiene que hablar de agenda social. Porque si la migración no se mira desde una agenda social, en verdad sería la retórica de la indiferencia. Y eso no sirve. En un mundo en que cada vez, es verdad, hay que decirlo, hay una desaprensión por los temas estelares de nuestra vida diaria. La migración, yo no voy a hacer historia de la migración, qué barbaridad en esta noche, pero sí decir que la pandemia nos ha cambiado muchos parámetros del tema de la migración. Porque la pandemia nos ha hipersensibilizado en el mundo. La pandemia, lejos de lo que hubiéramos creído, comenzó a cerrar fronteras por justamente el tema del contagio de la COVID-19. Y cuando comenzaron a cerrarse fronteras, en verdad, fue un acto contributivo de esos procesos a veces poco elásticos que hay en el mundo, indiferente que hay en el mundo con el tema migratorio. Comentaba hace un instante, nadie migra, nadie se moviliza de un punto a otro si no es por una causa generadora de fuerza mayor. Nadie lo hace. Yo soy miembro de una familia de 8 hermanos, 5 migrantes. 3 nos quedamos en Perú, 5 migrantes. Entonces, la migración, primero y antes que cualquier cosa, tiene que ser concebido como un fenómeno, más allá de cualquier literatura que hay. Por tanto, si es un fenómeno de naturaleza social, que imbrica la estructura biopsicosocial, la estructura humana, entonces siempre sigo diciendo por qué no hay política pública de verdad sobre la migración. Pero no se crea que solamente pasa en el Perú. En verdad, no hay política pública en muchos países del mundo en relación a la movilización que se produce en el mundo. También comentábamos hace un instante la migración, por ejemplo, de los sirios. Por un conflicto interno se movilizó más de 7 millones en el sistema contemporáneo, nunca antes visto en casi toda Europa. Angela Merkel, entonces era la canciller de Alemania, ¿recordarás?
y recibió hasta con globitos y con aplausos a los migrantes, pero cuando vieron que no eran 2.000, ni 3.000, ni 20.000, sino más de 100.000, cerraron la puerta, porque son fenómenos de impacto. La migración africana que llega a las costas de Túnez, en el Mediterráneo, y quieren cruzar el Mediterráneo, con embarcaciones para llevar a 100 o 200 personas, terminan con 500 y al final todos náufragos, y al final cuántos llegarán a las costas, y en costas donde ni siquiera los quieren recibir. Por eso que los europeos tuvieron que buscar un país que quisiera acomodar a los migrantes, y entonces ese país se llamó Turquía, y Turquía hizo cuotas. Claro, tampoco era una suerte de actitud filantrópica de los turcos, sino que se trató de que Turquía está en compás de espera de su ingreso a la Unión Europea, y por eso lo que no quisieron hacer los países europeos empezaron a hacerlo ellos. La migración centroamericana por las maras, la delincuencia urbana que flageló la conciencia colectiva de los salvadoreños después de lo que había hecho Javier Pérez de Cuellar, de dejarla por lo menos en paz, de esa guerra de un decenio donde nadie podía caminar en El Salvador hoy día por un asunto de política interna que no voy a hablar, pero sí decir que la consecuencia de las maras fue las migraciones centroamericanas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todas hacia Norteamérica. Y así puede continuar, porque obviamente la migración venezolana por la dictadura de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, con el mismo nombre que lo he dicho siempre. Y entonces, claro, estos procesos en verdad impactan, como también la migración haitiana, de un país desaforado y convertido casi en un estado fallido. Es decir, un estado donde no se distingue a la autoridad central. Cuando no hay autoridad central, no se identifica quién comanda el estado. Está de moda decir comanda. Entonces, cuando no se sabe quién gobierna, quién tiene el poder central, entonces se convierte en estado fallido. Somalia es un estado fallido. Haití es otro estado fallido. También migración haitiana, fundamentalmente a Sudamérica en su segunda etapa, primero Estados Unidos y Chile, entre otros países. Entonces, la migración supone, en verdad, un enorme debate, y es el segundo punto que yo quisiera, Enrique, dejar aquí. Segundo punto, el enorme debate que existe actualmente sobre el tema migratorio. Yo lo voy a poner aquí y voy a decir mi punto de vista, para no quedarme en una posición ecléctica, como hacen muchos otros acomodándose. No. Es decir, ¿qué es la migración? Es un derecho humano, el derecho del libre tránsito internacional. Yo me movilizo por cualquier parte del mundo. Es un derecho humano que lo es, por supuesto, artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero por supuesto que lo es. Pero mirando el proceso del acto soberano del Estado, eso que aprendimos de la Paz de Westfalia de 1648, el Estado moderno con fronteras, ¿qué es primero? ¿La migración en lo que significa la movilización o el derecho del Estado de permitir quién sí y quién no ingrese en su territorio? Ese es el enorme debate que cuando estuve en Marruecos, en Rabat, en abril del 2018, se discutía para lo que venía en noviembre, diciembre, el 11 y 12, sobre este enorme debate. Y surgió ese pacto, acuérdense conmigo, el Pacto Migratorio Internacional, que muchos decían que era un tratado. No, no era un tratado. No era un tratado, era una declaración no vinculante, pero era un acto declarativo que supervaloraba al migrante. Pero ¿y entonces dónde está el debate? Y yo sigo creyendo
que la migración se tiene que mirar desde una perspectiva de sensibilidad internacional e interna. ¿Cómo no? Pero también sigo creyendo que los estados que tienen sociedades en algunos casos con enormes fracturas internas, necesitan y requieren que esa migración sea sometida a reglas internas del Estado. Cada Estado es soberano y cada Estado debe de establecer sus reglas para saber a quién recibe y a quién no recibe. Esto es un enorme debate y vamos a ver cómo se le puede mirar. Porque alguien me decía, ¿está bien o está mal que Estados Unidos coloque muros para que impida que ingresen en su territorio? Bueno, yo le decía, seguramente puede ser injusto, porque hay mucha gente que escapa, huye, pero desde una perspectiva de Estado es muy difícil impedirlo, porque es un acto soberano. Y alguien me decía, ¿y por qué Chile expulsa o deporta? Porque es un acto soberano de Chile, como también es un acto soberano del Perú, decidir si ingresan o no ingresan. En el caso de hace un mes que hemos visto todos, que tuvo una enorme generadora llamada de atención internacional sobre lo que estaba pasando en nuestra vinculación con Chile por el tema de los migrantes que salían de Chile y que querían llegar a Venezuela y que no podían ingresar. Ese es el enorme debate. Y yo digo, ¿en qué momento nos dedicamos a mirar en profundidad el asunto de la migración? Y no solamente desde una perspectiva de coyuntura, para parchar, como estamos acostumbrados. Parchamos los momentos, los procesos, porque no tenemos política de Estado. El gran drama del Perú, el gran drama de muchos países de América Latina es que no hay política de Estado. No estamos acostumbrados a practicar política de Estado. Y la política de Estado es una política de perspectiva y de prospectiva. Eso no tenemos. Muy bien ha sido dicho en esa antesala tan corta que hemos tenido, pero ha sido muy bien dicho. El Perú, si algo tiene frente al mundo, es que jamás puede ser imputado de ser un país con una carga de xenofobia. Jamás. Desde el siglo XIX que llegaron los chinos y todos los procesos que hemos tenido después, italianos, japoneses y de otros europeos de otras partes del mundo, toda la migración que hemos tenido siempre ha llegado al Perú. No hemos sido un país que ponga muros, no hemos sido un país reticente, un país que siempre abrió sus puertas. Eso ha sido la historia del Perú. Sin embargo, los procesos cambian, la realidad también, las exigencias también cambian. Y cuando se adopta y se asume una postura política para recibir 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 millón y ahora casi 2 millones, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, mi conferencia no es sobre los venezolanos. Pero por decir, en el caso de los venezolanos, es evidente de que tenemos que ponernos a pensar si estábamos o no preparados para recibir tremenda cantidad de hermanos de un país golpeado internamente por lo que ya conocemos. Cuando no se está preparado, cuando la política es populista y no es una política de verdad, entonces el que tiene el poder jamás va a ser un estadista. No puede ser un estadista porque el estadista tiene que pensar en todo. No tenemos una política nacional migratoria. Es la gran verdad. Yo no creo, como algunos que se dejan llevar solamente por la visibilización, a veces tergiversada, de que hay mucha delincuencia porque hay muchos extranjeros. Tremenda mentira. Eso es una tremenda mentira. Pero sí creo que la delincuencia ha aumentado en el Perú como en muchos otros países
en virtud primero de un flagelo interno y también por una presión pequeña, diminuta, ¿cómo no? Pero que impacta, tenemos que decir, impacta y rompe el equilibrio del principio de tranquilidad que necesita todo Estado. Entonces es ahí donde el debate continúa y decimos entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a procurar? El principio de tranquilidad internacional supone que el Estado adopte políticas férreas, firmes, por la tranquilidad social. La agenda social no es solamente una agenda de tender la mano, también es una agenda que procure la estabilidad emocional, la tranquilidad social, la tranquilidad nacional, la paz interna que necesite y requiere todo el país. Y eso no tenemos. Yo escuché ayer a la canciller de la República, que yo nombré vicecanciller, y hoy es la canciller de la República, que decía que la crisis de los venezolanos, la crisis de la frontera había acabado. Bueno, no sé qué se podrá entender por que haya acabado. Seguramente lo que ha pasado en la zona de frontera, pero esto puede volver a concentrarse y ser explosivo. ¿Por qué? Porque estamos parchando nuestra conducta en el tema migratorio. No hay política nacional en el tema de migraciones. Y si un país como el nuestro en verdad quiere ser un país de avanzada, serio, necesita y requiere hacerlo. Y en tercer lugar, la tercera idea. Yo siempre he creído, y ahí están los estudios, enormes estudios en Bali y muchos otros, de que siempre al final todo proceso migratorio produce al final un impacto positivo. Siempre la migración produce un impacto positivo porque se produce un sincretismo, se produce una fusión. Y esa fusión permite justamente que se recree todo un nuevo estándar social de vida nacional. Tenemos que aceptarlo y es parte de nuestra vida interna. Y así como en el Perú, como en muchos otros países. Pero ¿qué es lo que falta? Falta carácter. Lo digo en mis columnas siempre. Carácter. No hay en el Perú carácter. Hemos tenido muchos gobiernos en nuestra historia bicentenaria sin carácter. El gran drama del Perú es que no tenemos gobiernos que teniendo poder lo usen con carácter para justamente mirar este tema transversal. Yo creo en el enfoque de la integralidad del tema migratorio. Esa es mi mirada. El enfoque de la integralidad transversal. No unilateral, sino transversal, que atraviese todos los estamentos, pero que recree en verdad un trabajo serio. Y que a la población migrante que se encuentra en el Perú, que ya tienen muchos hijitos acá, que ya son peruanos, etc., se incorporen a plenitud y que una política pública los ordene de verdad, profundamente. Casi el más del 80% está concentrado en Lima. Es que eso se llama cuando hay informalidad en la que somos campeones porque no sabemos trabajar ni colegir nuestra verdadera mirada nacional. Yo podría acabar estos 20, 25 minutos sin salirme de ellos, Enrique, diciendo lo siguiente. El APRA, que lo he seguido de cerca, que he leído los libros del APRA, no como otros que solo leen la semilla, no. El académico serio tiene que leer y fichar los libros. Cuando veo las casas, qué bonito libro, ¿lo has fichado? No. Hay que leer los libros y hay que ficharlos. Y Yaya de la Torre, que funda el APRA el 7 de mayo de 1924, ¿no es cierto? Yaya de la Torre, que justamente salió al mundo para mirar ese mundo de contrastes de lo que venía pasando en la sociedad internacional, que miraba cómo se tejía
cómo se alzaba el siglo XX y cómo cuando llega se convierte, a mi juicio, conjuntamente con José Carlos Mariátegui, en los dos vectores del proceso de pensamiento peruano fundamental de nuestra historia republicana del siglo XX. Ese Víctor Raúl de la Torre, que hay que leer, de verdad se lo digo con mucho amor y mucho respeto, que hay que leer su profundidad, y esto va sobre todo para los jóvenes apristas que cuando converso con ellos los siento muy entusiastas y eso me gusta mucho. Ha sido siempre un hombre que creyó mucho en la migración. El indoamericanismo que él cultivó siempre tenía un vector en el tema migratorio, que lo asumía y lo pensaba como uno del realismo político, en el que se circunscribía esta visión hacedora que hizo del APRA, no una entelequia ni una utopía, sino una realidad contagiente en la vida peruana. Yo hasta aquí puedo llegar diciéndoles como al comienzo, sin retórica, que me siento como en casa y muy entusiasmado de estar con figuras icónicas del APRA, con figuras importantes del aprismo de hoy, que estoy persuadido que van a coadyuvar a que las nuevas generaciones del APRA le devuelvan al país eso que tanto le hace falta, que son los partidos políticos. El error del APRA es ese, los partidos políticos, porque un país sin partidos políticos es casi como un país sin alma. A ustedes, mi gratitud por la oportunidad. Gracias. A continuación, entonces, tenemos la intervención inicial de Nancy Arellano Suárez, también por 25 minutos. Recibámoslas, por favor, con fuertes palmas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Enrique Valderrama, por supuesto, en su casa, la casa íntima, el compañero lindo, y por supuesto al secretario de organización, a los Enriques, ¿no? Quiero agradecerles esta noche. Bueno, yo tengo como una intervención compleja, ¿no? Por razones varias. Una es que soy venezolana. Dos, que soy hija de migrantes, además. Mi madre es española, llega a Venezuela en la época de Franco, en una Venezuela que llega justo en el año 59, después de que Venezuela entrase en la democracia nuevamente en el año 58, después del 23 de enero del 58. Y además porque esta es mi profesión, ¿no? Especializo en políticas públicas, me he especializado en temas de migración. Entonces esta es, como yo digo, mi pasión, mi profesión, mi vocación. Y cuando hablamos de los temas de migración, la verdad es que uno de los puntos principales ha sido que yo en Venezuela no sentía que mi mamá era extranjera. Y llegó un momento en el que, entrando ya en estos temas a nivel de políticas públicas, mi primera pregunta de corazón fue ¿por qué no sentía que mi mamá era extranjera? Porque siendo hija de extranjera, yo no sentía esa extranjería en mi madre. Y por supuesto que, dada mi formación a nivel político y a nivel profesional, me puse a revisar por qué. Y tuvo que ver mucho con la política migratoria que aplicó Venezuela en el siglo XX. Una política migratoria que tuvo en su haber idas y venidas, amplitudes y restricciones. Hubo un enfoque de securitización en la reivindicación del poder soberano del Estado para limitar el ingreso de extranjeros a territorio. Y hubo la demostración, además práctica, de que muchos de estos muros burocráticos, lejos de limitar la migración,
la migración siguió creciendo, sobre todo la migración suramericana hacia Venezuela. Pasamos de tener alrededor de 300.000 colombianos a tener casi 1 millón de suramericanos, con todo y políticas restrictivas. ¿Debido a qué? Debido a las fronteras porosas. Y dije, ya, ¿cómo controlamos las fronteras porosas? Y varios de los que consulté me decían, Nancy, el día que controlemos realmente las fronteras no habrá más narcotráfico. Si no hemos podido con el narcotráfico, tampoco vamos a poder con la migración, porque son las mismas rutas. Y no solo son las mismas rutas, sino que además, lamentablemente, se desarrolla todo un negocio del tráfico ilegal de migrantes, que se junta con la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, a través de estas rutas en negro que alimentan a organizaciones de crimen organizado y que representan un flagelo para nuestra región, que sabemos que incluso termina afectando el quehacer político, impactando en la gobernanza democrática, mellando las estructuras partidarias, las campañas políticas y por tanto muchas veces empoderando personajes indeseables en determinados puestos políticos. Entonces, cuando uno habla de migración, yo siempre digo que la migración es una lupa, porque la migración termina dejando ver lo que ocurre en un país. Cuando hablamos de la migración no es un sector ajeno a todo lo que ocurre en un país. En la migración hay mujeres, hay adultos mayores, hay mujeres embarazadas, hay niños, niñas, adolescentes, hay estudiantes, hay obreros, hay campesinos, hay profesionales. Termina siendo una suerte de país dentro de un país, con todas las interseccionalidades posibles a lo que se añade además la etiqueta de extranjero. Una etiqueta que es un constructo, de alguna manera, del Estado moderno. Cuando hablamos de la palabra extranjero, si uno busca en la antigua Grecia no existía esa palabra. Se hablaba del no residente, pero no del extraño. Y creo que es importante y significante, porque ¿hasta dónde somos extraños? O sea, ¿hasta dónde yo como venezolana puedo sentirme extraña ahorita aquí cuando Víctor Raúl estuvo cuántas veces en Venezuela, cuando hay cartas de Víctor Raúl pidiendo que se recibiera en la época de la dictadura a compañeros del APRA en Venezuela, cuando se recibe a Willy Brandt y se recibe se celebró pues la Internacional Socialista en su momento en Caracas en el 76, cuando Betancur además firmó el acta de fundación del Papa en aquel momento, cuando además basta con ver la bandera para decir estamos ahí o no. La bandera americana justamente plantea a Sudamérica y está allí representado mi país, así que qué tan extraño, ¿no? No somos extraños, somos mismos. Y creo que al final, dentro de todo el revuelo que vemos en los movimientos migratorios, que por cierto representan alrededor de 200 millones de personas en el mundo, la migración representa, insisto, la mitad de la población de Estados Unidos, si lo vemos como un país. 200 millones de personas en procesos migratorios son cuántas veces la población de Perú. Y si además lo vemos del lado económico, paso un dato, el tercer socio comercial del Perú es la Unión Europea, la balanza comercial deja un superávit de 3.000 millones, 2.500 millones, perdón, en el último año. Y los peruanos en el exterior remesan para el último año 3.200 millones de dólares. Es decir, los migrantes peruanos representan un socio comercial más importante que todo el mundo tiene. Y eso es un efecto económico de la migración. Peruanos en el exterior que hoy día se computan, y por eso digo que es un problema regional, un tema de verdad regionalmente. En frontera sur de Estados Unidos, el último año, más de 60.000 peruanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. En el último año vemos el crecimiento de la emigración peruana desde abril de 2021 y después aumentó en julio de 2021. Ustedes saben
Ha aumentado también la emigración colombiana. Ha aumentado la emigración brasilera. Y vemos todo esto porque hay un tema detrás de la migración, que es por qué la gente emigra. La crisis humanitaria compleja de Venezuela, creo que es un tema que casi todos conocen, creo yo. Y es una crisis que tiene una impronta política de toma de decisiones que no permitió hacer llegar al pueblo la satisfacción de sus necesidades al punto de hacerle sentir que peligraba su vida, por lo cual, por primera vez en 200 años, Venezuela se volvió un país de emigrantes. Y yo creo que la emigración es un signo, es como la fiebre. El problema no es la migración. La migración es el síntoma de que algo más ocurre. La gente no emigra porque quiere, mucho menos de manera colectiva, sino que es un síntoma de que algo ocurre. Y ahí entra la debilidad de los sistemas en nuestros países, que cuando se pierde la confianza en los gobiernos, se dispara si no hay guerra. Cuando hay guerra es muy claro darse cuenta de que es una situación adversa para que la gente permanezca en el territorio. Pero cuando no hay guerra, entonces hablamos de que hay la búsqueda de supervivencia o de mejores oportunidades, porque la gente siente que no hay oportunidades en su país. O cuando peligra su vida. En el caso de Venezuela, la crisis ya para el 2017 llegaba a que tú podías tener $1000 en el bolsillo. Pero si te comías un marisco que estaba intoxicado, no había forma de conseguir un antialérgico. Algo que te cuesta 10 soles la ristra de 10 pastillas en la farmacia, ni que tuvieras $1000 para conseguir. Entonces la gente temía por su vida. Cuando vemos los procesos migratorios ahorita sur-norte, son más de 200.000 personas intentando entrar de manera irregular por la frontera sur de Estados Unidos. Y las cifras de peruanos y de venezolanos están casi iguales. Y uno se pregunta, ¿por qué? Entonces, detrás de la crisis migratoria están las crisis institucionales, las crisis democráticas, las crisis económicas. Y por esa razón es fundamental trabajar para generar oportunidades en nuestros países. No hay forma de resolver las crisis migratorias en la región si cada uno de los países no se hace responsable de generar oportunidades en sus propios territorios, de buscar respuestas coordinadas entre los países para generar pasos seguros. Porque lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en la frontera sur-norte, es que los cárteles de la droga, viendo que ha bajado el precio internacional de la coca, se han movido al negocio migratorio y cobran fees después que sales del Darién. Depende del paquete que compres, entre $600 y $6000 por persona para llevarte a esta frontera sur de Estados Unidos. En el caso de los $6000 no pasas por el Darién, pasas en lancha. La misma lancha que usa para el narcotráfico. Eso está ocurriendo a nivel migratorio. Entonces, hay una realidad que tenemos que entender, de que si no generamos pasos seguros, insisto, fronteras permeables, imposibles de controlar porque si no existiera el narcotráfico. Generar pasos seguros con acuerdos entre la región para que en efecto las personas pasen por puestos de control migratorio y podamos revisar cuáles son las características de estas personas y que en efecto no representen un peligro para la seguridad nacional. Estamos de acuerdo. Pero tiene que haber pasos seguros, de forma tal de que personas inocentes, víctimas muchas veces en sus países de violación de derechos humanos, no terminen optando por las rutas que son manejadas por estas redes criminales internacionales y que terminan funcionando como una suerte de cortina para esconder ciertamente a criminales. Ha aumentado la delincuencia en el Perú a causa de la migración. Si buscamos las cifras oficiales del INEI, ha bajado la inseguridad, la victimización en 7 puntos, desde 2015 hasta 2022. ¿La percepción ha bajado? No, la percepción no ha bajado. Ha habido un tema de comunicación política, quizás desde las autoridades, para hablar sobre el tema de seguridad en el país, muy probablemente. ¿Ha aumentado el número de víctimas de extorsión? No. ¿Ha aumentado el número de víctimas de secuestro? No. ¿Ha aumentado? Y pueden ver estas cifras en el INEI. Están
están disponibles con todos los informes de seguridad allí. ¿Cuánto representa la migración en este país? Es el equivalente al departamento de Arequipa. Si usted conoce una arequipeña, es la probabilidad de que conoce un venezolano. Exactamente lo mismo. Que antes no se veía ni un delincuente venezolano en el territorio peruano, tampoco se veía un Rappi hace 10 años, no existía Rappi, tampoco existía la migración venezolana. Por esa razón hoy día, un tema de probabilidad, te vas a tropezar con un Rappi, como te vas a tropezar con un venezolano, y cuando se junta Rappi y venezolanos en migración, encontramos una realidad bastante consecuente. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, que hay que generar un enfoque migratorio en materia de políticas públicas. Creemos que no se trata tanto de políticas migratorias, para ir cerrando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de políticas migratorias se habla básicamente del tratamiento específico a la migración. ¿Qué vemos nosotros de potencialidad en la migración? Y allí hablo desde el perfil técnico, ¿no? Olvidando un ratito desde el perfil técnico del grupo, porque bueno, todos somos más que solamente una nacionalidad, ¿no? Y que una etiqueta. La migración, ha señalado el FMI, puede aportar 4.5 puntos del PBI al Perú. El Perú puede ser el país que más gana en la región con la migración venezolana. ¿Por qué? Porque un 40% de esta migración tiene formación técnica y universitaria, que le costaría al Perú una inversión de $3.000 millones formarse. ¿Y para qué nos hace falta esto si hay desempleo, informalidad en el país? Sí, en efecto, hay desempleo e informalidad en el país. La pregunta es, ¿en qué hay desempleo y en qué hay informalidad? Y hay sectores que en el país han mostrado que cuando hay dirección puede ser muy competitivos. El Perú hace 15 años no exportaba cranberries, exportaba, ¿cómo se llama? Arándanos. Arándanos. Hace 10 años no exportaba arándanos. Ahora hay toda una industria del arándano y de hecho competimos a nivel mundial con el arándano. Así como el caso del arándano, como el caso de la palta, como el caso del palmito. El Perú ha venido transformando su matriz exportadora gracias a una intervención técnica, gracias a las facilidades de los tratados de comercio que han permitido que el Perú pueda expandir sus horizontes económicos. En el caso de este personal, estamos hablando de que son personas con unas capacitaciones que trabajaban en industrias, la industria petrolera en Venezuela, por ejemplo, que durante muchos años fue líder en la región, trabajaba en la industria de las harinas, por ejemplo, la industria agroalimentaria popular, que hoy día está en Colombia, hoy día está en Estados Unidos, etc. Y hay personal que trabajó en estas industrias, sin ir muy lejos, hoy día dentro de Lindley, Coca-Cola, en Perú trabajan venezolanos que trabajaban antes en las plantas embotelladoras en Venezuela. O sea, hay gente que tiene una capacidad técnica y que hoy día puede estar aquí para ayudar a aumentar esa capacidad exportadora de diversificación económica del Perú, entendiendo todo el potencial que tiene el Perú, teniendo más del 90% de los microclimas del mundo, entendiendo la posición geoestratégica que tiene el Perú para exportaciones, entendiendo las plataformas de comercio internacional que se han abierto a partir justamente del gobierno del doctor García, y la necesidad que hay de formación en el país. O sea, no solamente la migración puede venir a trabajar, sino también ayudar a potenciar, a destrabar esas brechas que hay en determinados sectores de necesidad. El Perú tiene una necesidad de más de 55.000 profesionales de la salud. En la migración hay alrededor de 9.000. El Perú tiene necesidad de más de 200.000 docentes en total. Estamos hablando entre los que se van a jubilar en los próximos 5 años, estamos hablando en regiones de la falta de capacidad técnica en algunas postulaciones, porque son regiones que no han podido ser competitivas, la necesidad de concentrar y generar un desarrollo más equitativo entre Lima y las regiones del país. Y tenemos en la migración un grupo de gente preparada, sin arraigo, por una zona específica del Perú, lo que te permite tener una capacidad de oferta y de movilidad para que sean dinamizadores económicos. Y fue, para serles honestas, esto no lo estoy inventando ahorita, fue lo que hizo Venezuela en los años 50. Con la migración europea
se buscó que esa migración europea se ubicara en las regiones, no de la capital, sino en las regiones del país, para ayudar a desarrollar esas zonas del país. Y sí nos funcionó. Si ustedes comparan las 30 primeras ciudades de Venezuela a nivel de desarrollo de infraestructura y tal en su momento, la verdad es bien interesante cómo fue el fenómeno migratorio en Venezuela en aquel momento. Y yo creo que también sirve para saber que no funciona, porque también intentamos el tema de la mano dura en algún momento y la verdad es que no funcionó. No voy a mentirles, está ahí la historia y la evidencia para decir que no funcionó. Y yo creo que es nuestro deber, uno como técnicos, y en el caso de los partidos históricos, justamente por ser partidos históricos, justamente por tener casi 100 años de trayectoria en la generación de contenidos programáticos, de tesis política, de entender el rol del Estado, de pensar no en las elecciones sino en las generaciones, que se hace necesario revisar cuáles han sido las experiencias para el tratamiento de este tema a nivel de Latinoamérica. Y más entender que el caso de las migraciones sur-sur en Latinoamérica, el caso de las migraciones sur-sur en Sudamérica, jamás ni nunca podría ser equiparable a los casos de las migraciones entre continentes, con países con una fisonomía, una historia, un desarrollo del proceso histórico completamente distintas a lo que ocurre en el caso nuestro, que compartimos el mismo idioma, que compartimos las mismas etapas históricas, que compartimos un pasado indigenista, que compartimos quizás con niveles distintos de desarrollo, porque el caso de Venezuela no es un taico, esa fue parte de la discusión entre Rómulo y La Torre, con los niveles de desarrollo y de impacto que había entre la civilización precolombina en Venezuela, en el caso del Perú. Sin embargo, es innegable decir que tenemos mayoritariamente la misma religión y las mismas religiones secundarias y terciarias, que compartimos, insisto, el mismo idioma, que compartimos mucho de los ritmos, del proceso de mestizaje. No estamos hablando ni siquiera de la Unión Europea, porque hay más similitudes que en la Unión Europea, y es la Unión Europea. Entonces, ¿hasta dónde realmente nosotros podemos hablar de la obredad a nivel migratorio, de lo extraño, o realmente estamos hablando de hermanos latinoamericanos frente a situaciones que ya hemos vivido y que han resultado incluso cíclicas respecto de los retos que implican la migración, de la llegada de migrantes a distintas regiones. Y yo creo que por otro lado también es interesante el hecho de que el país, o sea, el Perú, al ser un país receptor de migrantes, está demostrando además ser un país deseable. La gente no migra a países indeseables, la gente migra a países deseables. O sea, el Perú ha sido hoy un receptor, también porque el Perú ha logrado crecer y ha logrado mostrar una transformación en su percepción de cara al resto de la región, superando un montón de obstáculos que son dignos de admirar. Y esto está ocurriendo. Yo no lo veo, quisiera verlo como un problema. Creo que es un reto que tenemos que enfrentar nuevamente como hermanos, porque la migración no es un objeto pasivo. Somos personas con capacidades igual para martillar, para construir, para pensar, para escribir, para sacar cuentas, para chambear en la calle, para hacer carreteras, puentes, hospitales, colegios. La migración trae enfermos, sí, pero también trae médicos, trae alumnos, sí, pero también trae docentes, trae gente con necesidades de vivienda, sí, pero trae obreros, trae ingenieros, trae constructores. ¿Y qué tal si pensamos en todo este balance positivo y nos dedicamos a construir en conjunto? Si hacen falta brazos, cerebros, mentes, si hacen falta ganas, voluntades y convicciones democráticas, ¿creen ustedes que en la migración no hay una sed de democracia? Después de haber padecido lo que se padeció.
sed de institucionalidad, de búsqueda, de desarrollo sostenible. Y creo que todo esto configura un escenario muy interesante para trabajar de la mano y más bien para dar una lección al mundo de que la gestión migratoria puede ser una gestión responsable y puede ser una gestión digna si nos reconocemos primero que nada como personas y luego vamos por ahí, como dicen en la calle, codo a codo, que somos mucho más que ellos, ¿no? Ese pueblo. Y creo que de eso se trata de que, así como en su momento un Víctor Raúl, un Rómulo, se plantearon todo el tema latinoamericano. Antes, en su momento, Miranda hablaba justamente del proyecto colombiano y era por las potencialidades de la región. O sea, entre nosotros, más que más, creo yo que podemos construir soluciones en conjunto. No hace falta ahorita un traductor para que me entiendan, porque somos los mismos. Y porque hablamos de gente que hace 70 años ya se rendía. Entonces, para mí es como impensable que se vea la migración venezolana como un objeto aparte, una gente a la que hay que ver qué se hace, ¿no? Somos los mismos. ¿Qué más coherente, fraterno, que tratar al otro como parte de los tuyos y buscar construir entre ambos soluciones? No estoy segura, o sea, lo garantizo, de que todos queremos ver al Perú brillar. El Perú hoy día es el hogar. Y así como hay un montón, 200.000 peruanos retornados, de los cuales se calcula que alrededor de 140.000 son peruanos que vivían en Venezuela y que hoy día tienen ese corazón, ¿no?, donde cabe todo. Lo mismo está pasando con la migración aquí. La gente hoy día ama el Perú como su segundo hogar y como su casa. Hoy día tú dices, ven a mi casa y es aquí. No vas a mandar a la gente a Venezuela, es aquí. Y la casa se cuida. La migración no quiere delincuencia, no quiere ningún tipo de problemas. ¿Qué nadie quiere problemas? Cuando hablamos de crimen organizado transnacional es otra historia, y ahí trabajamos en conjunto. Pero aquí no hay migración delictiva. Hay personas que transgreden las normas y merecen todo el peso de la ley. Lo que hay es una migración producto de una crisis compleja humanitaria y un grupo de gente que quiere hoy día que el Perú brille con todo su potencial. Que el Perú valga un Perú. Esa es la idea. Así que, bueno, muchas gracias. Cumplido con el tiempo. Rápidamente vamos entonces a pasar a la ronda de 1 minuto por cada pregunta, máximo unas 6 intervenciones, por favor. Levanten la mano rápidamente los que quieren hacer una intervención. 1, ¿quién más? Hoy día estamos todos participativos. 2. No estamos todos de acuerdo. 3. Cierran 6. 4. ¿El tercero? No, el tercero. Ya, a ver, vamos anotando. 1, Félix. El segundo, ¿quién era? ¿Tu apellido? Varela Paredes. Paredes. Antonio Mauricio. Ya. Félix. Un segundo. Claro. José Lizárraga. Ya. Ok, tenemos 4. ¿Nadie más? No se puede. 5, muy sola. ¿Nadie más? Listo, cerramos. Adelante. Llamada de voz entrante de Belén García en la SIM SIM2. Llamada de voz entrante de Belén García en la SIM SIM2. En modo avión. No. Alguien, por favor, ¿puedes acercarte a... Ahí le vas a pasar el micro. Sí. Okay. Hola. Llamada de voz entrante de Belén García en la... Ya, adelante. Raro que no esté.
Han hablado de la incapacidad del Perú que ha tenido en los últimos años de generar propuestas y políticas efectivas para la situación migratoria del país. Se ha hablado de posibles propuestas, como puede ser, aunque hoy no lo he mencionado, en algún momento sí la escuché mencionar propuestas similares a la de Know Your Customer de los bancos, o introducir a sectores donde se necesita personal capacitado migratorio o migrantes. Se ha hablado también de la necesidad de establecer un control claro y efectivo en las fronteras, donde se pueda registrar el ingreso de personas. Sin embargo, hay algo que me parece igual de importante, pero lo que no se ha tratado hoy, que es la transformación normativa o el cambio de paradigma previo que debe suceder en el país, creo yo, para que se habilite un escenario político donde estas propuestas puedan ser introducidas de manera efectiva. ¿Y a qué me refiero? Nancy, mencionas que en efecto no ha aumentado el crimen en el país, definitivamente no ha aumentado los secuestros o las extorsiones y qué sé yo, pero lo que sí ha aumentado es la percepción de los peruanos acerca del crimen que sucede en el país. Y eso me parece importante porque no solamente es en el tema del crimen, sino también es en la percepción que nosotros como peruanos tenemos hacia los migrantes, creo yo. Usted menciona, canciller, que históricamente el Perú ha sido un país que siempre ha recibido personas del extranjero, las olas migratorias chinas, europeas, más recientemente de Sudamérica. Sin embargo, aunque en el sentido oficial de las políticas de Estado esto ha sido cierto, no sé si comparto esa visión de cómo nosotros los